¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me sana de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, del nerviosismo? ¿Es que acaso Dios no escucha mis oraciones? ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Es que acaso Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me hace sentir su presencia? ¿Por qué Dios no me escucha? Creo que esa es la pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones, muchos de nosotros. ¿Por qué Dios no hace lo que nosotros le estamos pidiendo en el momento que se lo estamos pidiendo? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no sana cuando nosotros lo estamos pidiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Esa fue mi pregunta por muchos años. Y gracias a Dios y su infinita misericordia me dio la respuesta en el momento que menos lo esperaba. Así es que Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Reciban una lluvia de bendiciones de parte de su amiga y servidora Marlene Navas. Damos gracias a Dios porque este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que ha hecho Jehová para poder recibir nuestra sanidad en el momento de Dios. Así es que como su palabra dice, pacientemente esperé yo en Jehová y Él me respondió y contestó las peticiones de mi corazón en el tiempo de Dios. Así es que, mis amadas joyas preciosas, en esta oportunidad yo voy a compartirles cuál fue la respuesta de Dios a mis preguntas. Y no es malo preguntarle a Dios lo que no entendemos. No es malo hablar con Dios porque esa es nuestra relación, nuestra comunión, nuestra oración es hablar con Dios. Él es nuestro consejero. Él es quien nos escucha todo. Él nos conoce, somos su creación, somos sus hijas, somos sus hijos. Realmente no hay nada oculto ante Él, ante su presencia. No hay nada que pueda estar oculto. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Así es que en alguna oportunidad yo le pregunté a Dios, ¿por qué tú no me sanas? Ahora bien, yo me dije, si yo llegué desahuciada a los pies de Cristo, yo llegué ya con un diagnóstico del hombre, yo llegué ya diagnosticada con depresión, ansiedad, ataques de pánico, nerviosismo, fobia, y me estaba muriendo y médicamente no había nada que hacer por mí. Porque yo iba a emergencia, me inyectaban, pero decían, no podemos hacer nada. Ella todo lo tiene en la mente. Y de ella depende, decían los médicos. Pero no dependía de mí porque yo no quería estar mal. Yo no quería sentirme mal. Yo quería sentirme bien y no dependía de mí sentirme bien. Yo no podía sanarme, yo no podía curarme, yo no podía tener el control de mis pensamientos atacados. Yo no podía tener el control de los síntomas de mis emociones. Yo no podía. Y la gente decía que yo tenía el control, que yo tenía el poder de cambiar las cosas. Pero la gente que no ha experimentado a flor de piel, la gente que no ha vivido en carne propia este tormento a fondo, este tormento de una manera que realmente se te ha tirado a matar por el enemigo, jamás lo entenderá, jamás lo comprenderá. Pero damos gracias a Dios que en su misericordia nos elige, nos hace el llamado, no sin antes ser procesados, no sin antes haber pagado el precio para poder pararme aquí enfrente de ustedes y decirles aún hay fe y esperanza. Cristo sana, Cristo renueva, Cristo restaura. El precio más alto ya fue pagado y fue con precio de sangre. Y fue con nuestro Señor Jesucristo que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y a mí. Pero en medio del llamado, habemos personas que necesitamos tocar fondo, rendirnos a los pies de Cristo para poder atender el llamado de Dios y poder pregonar que Dios es real, que Dios existe, que Dios es sanador, que Dios es maravilloso, pero todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo de Dios y no sin antes haber pagado el precio del proceso para poder ser esos instrumentos en sus manos dignos de su gloria. En algún momento también me sentí indigna.
Decía yo, no soy digna de que Dios quiera estar conmigo, que Dios, su presencia quiera derramarla en mí, porque soy pecadora, mentirosa, egoísta, vanagloriosa, altiva, tantas cosas malas que habían en mí cuando yo llegué a los pies de Cristo y le entregué mi corazón. Cuando yo le pregunté a Dios, ¿por qué tú no me sanas? Y yo le dije a Dios, ¿por qué tú no me sanas? Si yo ya te acepté como mi salvador, como mi sanador, como mi libertador, como mi proveedor, como mi médico, mi abogado, mi psicólogo, mi consejero, como todo en mi vida. Si yo ya me bauticé en las aguas bautismales como un acto de obediencia. Si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy escuchando alabanzas, si yo me estoy congregando, estoy sirviendo en la obra de corazón porque me nace, no por hipocresía. Estoy dejando las amistades que que puedan ser piedra de tropiezo en mi caminar contigo. He renunciado al mundo, he renunciado a las cosas pecaminosas. ¿Qué más puedo hacer? Hay algo en mí. Dime, ¿qué más debo hacer? Fue lo que yo hablé con Dios. Y saben que jamás esperando una respuesta, nuestro Señor me habló en su infinita misericordia. En su infinita misericordia y me dijo esto: agradado estoy de todo lo que tú estás haciendo. Y mi intención era agradarlo, tocar su corazón, tocar su manto como aquella mujer que por más de 12 años sufrió del reflujo de sangre. Y nos narra la historia que ella ya había quedado desahuciada, que ella ya había perdido todo su dinero, lo cual me hace pensar que era una mujer rica, que tenía dinero para ir a tantos médicos y doctores y ninguno pudo sanarla. Pero en medio de su debilidad, en medio de su situación de muerte, ella escuchó hablar de un Jesús que sanaba, que hacía milagros, que liberaba, restauraba, que echaba fuera demonios, que sanaba, que resucitaba a los muertos. Dentro de su ser, ella activó la fe, que a veces nos hace tanta falta. Ella activó su fe y dentro de sí ella dijo: si yo tan solo tocare el borde de su manto, yo sería sana. Y esta mujer, nos dice la historia, que se abrió paso a como pudo, porque la multitud no dejaban fácilmente llegar a donde estaba Jesús. Pero ella, en medio de su debilidad, yo me imagino que ella empujó a la gente, que ella tal vez metió hasta codazos y que ella pudo abrirse paso, yo no sé, tal vez arrastrándose, gateando, y logró tocar el manto de Jesús. Y en ese mismo instante ella fue sana de aquel azote. Y les quiero compartir bíblicamente, porque siempre tenemos que tener esos fundamentos para que yo pueda hablarles de lo que les estoy diciendo. Y es en el libro de Lucas 8, vamos a leer 43 y 44, y dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el reflujo de sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es poderoso. Gloria a Dios, porque Él es el sanador. Él sigue siendo el mismo. A diferencia que en mi caso, Él no me sanó en el mismo instante. Yo pude tocar su manto, pero antes de Él darme la sanidad por completo, me procesó para limpieza, para purificación, para poder hacer lo que Él quería hacer conmigo en este tiempo. ¿Y sabes qué me dijo nuestro Señor? ¿Por qué aún yo no te sano? Porque hay muchas cosas que no me agradan de ti. Hay muchas cosas que no me has entregado. Has hecho cosas por agradarme. Y eso me gusta, eso me agrada. Pero hay cosas, hay áreas en tu vida que no me has entregado.
Y en ese momento yo empecé a pensar, pero ¿qué no le he entregado? ¿Qué no le he entregado? Y dentro de mi corazón había resentimiento. Había resentimiento con mi madre porque me había abandonado de pequeña. Había resentimiento con familiares que habían abusado de mí de cierta forma, física, verbalmente. Había muchas cosas que yo había atesorado en mi corazón que aún yo no le había entregado a Dios. Y que esos eran obstáculos para mi liberación. Yo tenía que sacar todo eso de mi corazón. La falta de perdón, la envidia, el egoísmo. Habían tantas cosas en mí, mi carácter, que por esa razón Dios no me sanaba en el momento que yo se lo pedía. Y fue necesario también que yo me diera cuenta que en ese largo proceso, en busca de mi sanidad y mi liberación, la familia, el ser humano dieron un paso atrás y no les importó mi bienestar. No les importaba del todo cómo yo me sentía, cómo yo estaba, si yo estaba alimentándome, si estaba vitaminándome, qué había dentro de mí, no les interesaba. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su familia. Y me pude dar cuenta que solamente Cristo era el que estaba conmigo, que solamente Él era el que me estaba dando mi alimento a través de sus sagradas escrituras, que solamente Él era el que me estaba consolando, que solamente Él era el que me estaba confortando, que solamente Él era el que tenía su oído atento al clamor y la súplica mía en todo momento. Y que Él era el único que en momentos que yo sentí desmayar, que yo sentí morir, que creí que ya no la contaría, era Él quien me llevaba cargada. Y por esa razón es que muchas veces Dios no nos responde en el momento que nosotros estamos pidiendo el milagro. Porque hay cosas dentro de nosotros que debemos entregar a Dios. Hay áreas que nuestro Señor necesita limpiar, purificar, restaurar. A Dios no lo podemos engañar. Tenemos que entregarle todo al Señor. Sea a un abuso de cuando fuimos niñas, adolescentes, sea de algún familiar, sea de algún esposo. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dios no hará la obra si nuestro corazón está amargado, si hay soberbia, si hay orgullo, si hay arrogancia. Si todas esas cosas aún hay dentro de nuestro ser, Dios seguirá trabajando con nosotros. Dios seguirá trabajando con nosotros. En algún momento quiero contarles que en mi búsqueda de mi sanidad, por supuesto que cada día yo me iba sintiendo mejor, tuve un largo proceso, ayuno, oración, liberación, y Dios venía haciendo muchas cosas en mi vida, cambiándome y despojándome de tantas cosas. En medio del proceso también me preguntaba, ¿me amas? Y yo le decía, sí, Señor, entonces pruébamelo. Y me ponía ciertas cosas que hacer que yo decía, Dios mío, pero bueno, si yo te lo tengo que mostrar, yo lo haré. Yo voy a hacerlo. Y así sucesivamente, nuestro Señor me traía en su caminar, con esa debilidad física y en momentos también espirituales donde me frustraba, donde me agobiaba, donde me venía la duda, pero en la misma que me venía la duda decía, no, la desecho en el nombre de Jesús. Tengo que tocar su manto, tengo que arrebatar mi milagro. Y en medio de todo esto, ¿qué quiero decirte? Que el tiempo no es nuestro, que el tiempo es de Dios. Y mientras tú estás pasando por este proceso, entrégale a Dios todas las áreas que tú sabes que necesitas entregarle. Apártate del pecado. Claro que pecamos y le pedimos perdón a Dios, pero si tú puedes evitarlo, evítalo. Corta con las amistades que no te escuchas nada bueno, que no te dan nada bueno. En alguna oportunidad, cuando yo me empecé a sentir un poco mejor, bajé mi ritmo espiritual porque me sentí bien. Entonces, como me sentí bien, dije, bueno, ya no necesito ser tan intensa, ya no necesito leer tanto la Biblia, ya no necesito ejercer el ayuno. No, ¿para qué voy a estar los días que hay servicio en mi iglesia? Si hay 2, 3 días, pues con uno que vaya. Y fui disminuyendo, sin darme cuenta que cuando yo empecé a disminuir la oración, el ayuno, el congregarme, me estaba quitando mi armadura.
Me estaba quitando mi armadura, pensando que ya la había hecho, pensando que ya tenía yo realizado mi milagro en una temporada que llegué a sentirme bien por 6 meses. ¿Y saben qué sucedió? Que la misma palabra de Dios nos dice que el espíritu inmundo sale y con él salen todos los que puedan estar atormentando nuestra vida. Se van. Al ellos irse, nosotros tenemos que mantener la casa de Dios, nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios, con alabanza, con oración, con ayuno, perseverancia, constancia, congregarnos y estar fuertes, firmes en la fe y no quitarnos nuestra armadura porque no sabemos en qué momento puede venir el ataque. ¿Y saben qué pasó? Que el enemigo regresó y me tumbó de nuevo porque yo me había quitado mi armadura. Y no estaba bien armada para cuando vino el ataque. Me bombardeó, mandó sus dardos a mi mente y tuve una recaída fatal. Cuando yo les digo que bajé mi guardia, yo no regresé al mundo. Yo no regresé a hacer las prácticas de que antes hacía de no haber entregado mi corazón a Cristo. No, yo lo que hice fue disminuir. O sea, si me congregaba 3 veces, iba una. Si leía la Biblia todos los días 10 minutos, empecé a leerla dos o una vez por semana. Si escuchaba alabanzas todos los días, ya empecé a escucharlas de vez en cuando, porque yo me estaba sintiendo bien. Y saben que fue un grave error, fue un gravísimo error. Pero parte de ese error tuve una gran experiencia y un gran aprendizaje, un crecimiento, una madurez en Cristo maravillosa, que hoy te puedo decir que no puedo quitarme la armadura. Hoy tengo que tener puesta en todo momento, 24/7 diríamos, hasta que Cristo venga, la armadura. La armadura como un buen soldado de Cristo, como un buen soldado de Jesucristo, y de esa misma forma tienes tú que ponerte la armadura, porque Dios te ha llamado a ser un soldado, a ser una soldada, a ser un soldado del cuerpo de Cristo, que no puedes quitarte la armadura, que tienes que tenerla puesta todo el tiempo e ir en rumbo a la batalla, porque en el camino encontrarás soldados tirados, soldados heridos, lastimados, que tú firme con tu armadura puesta te tocará darle la mano y levantarlos y no dejarlos que mueran. Esa fue la experiencia, esa fue la respuesta de nuestro Señor. Porque Él no me sanaba de la depresión y la ansiedad, porque aún no era el momento, porque aún no era el momento de mi sanidad, porque es probable que si Él me hubiera sanado antes de no haber sido procesada, tal vez hubiera sido como los 10 leprosos que Él sanó y solamente uno regresó a darle las gracias. Y yo creo que yo no hubiera sido la una que hubiera regresado a darle las gracias. Yo creo que hubiera sido la una que se hubiera apartado y alejado de Él. Y le doy gracias a Dios que no me permitió y que no me dio la sanidad antes de tiempo, porque entonces puede ser que hubiera vuelto al mundo y ahí se hubiera muerto. Ahí se hubiera muerto porque entonces el enemigo hubiera encontrado la oportunidad perfecta y exacta para acabar con mi vida, con esos ataques de ansiedad, de depresión, de pánico que pueden llevarlo y han llevado a mucha gente al borde del suicidio y de la muerte. Amadas hermanas, por favor, no nos quitemos la armadura por ningún momento. Aunque llegue la duda, aunque llegue el desánimo, desechémoslo en el nombre de Jesús y mantengamos puesta nuestra armadura en todo momento. Hay mucho que nuestro Señor necesita hacer con nosotras. Hay mucho de lo que tenemos aún que despojarnos cada día hasta la venida de Cristo. Así llegáramos a tener 100 años, cada día será un día de cambio y proceso en nuestra vida. Nuestro Señor en este proceso, cuando yo le decía, ¿por qué no me sanas? Porque estoy haciendo todo lo que yo creo que es correcto para que tú tuvieras o ya me hubieras sanado. Me llevó a momentos desde mi niñez en donde tuve que preguntar yo a mi mamá si ella en algún momento había practicado hechicería, brujería, y me dijo que sí, que cuando bebé yo me enfermaba mucho y ella me llevaba con una curandera y ella me hacía ciertos rituales. Sin yo saber me estaban ofrendando a las fuerzas del mal, sin yo tener conocimiento siendo una bebé. A raíz de eso yo le pregunto a mi mamá, madre, ¿tú en algún momento practicaste la hechicería? Y me dijo, pues le íbamos a prender velas a un santo, a otro santo, y me pude dar cuenta que sí. Entonces me vine a dar cuenta que yo venía también jalando una herencia maligna por herencia de mis padres, qué sé yo, de mis abuelos.
bisabuelos, tatarabuelos, pero ahí empecé otro proceso de entregarle a nuestro Señor todo de lo que yo me enteré, de lo que yo practiqué también por desconocimiento, por ignorancia. Fui un poco esotérica, y si a mí me decían que algo traía el amor, la paz, la abundancia, yo lo compraba y lo traía a mi casa sin saber que lo que estaba trayendo eran guaridas de demonios. Tuve que sacar todo y despojarme de todo artículo religioso. Y así, si nuestro Señor no me hubiera llevado en ese proceso de romper ataduras, de romper cadenas desde mis papás, desde mis abuelos, herencias malignas, herencias malditas que a veces no sabemos nosotros qué estamos, tal vez no hicimos nosotros nada y estamos pagando consecuencias de nuestros padres. La palabra de Dios nos dice que nosotros como padres heredamos la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Yo en mi ignorancia no sabía que mi madre me había ofrendado también 7 años a la Virgen de Guadalupe. Y tuve que romper con ese pacto también, porque yo hice lo mismo con mis hijas cuando eran pequeñitas, bebitas. Las ofrendé sin saber qué era lo que estaba haciendo, porque tampoco sabía esa religión, no sabía la fe. Yo no tenía una fe definida, como la logré llegar a tener, el conocimiento, cuando entregué mi corazón a Cristo hace 11 años. Entonces, en mi ignorancia no me había dado cuenta que también había heredado una maldición a mis hijas. Y tuve que entrar en ayuno y oración y entregar todo eso y pedirle a Dios su misericordia, y que la presencia del Espíritu Santo rompiera con todo pacto satánico, con todo pacto que estaba perturbando mi vida, mi ser. Y por consecuencia, como madre y padre, heredamos a nuestros hijos nuestras acciones. Tenemos que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y clamar por su misericordia, cubrirlos y cubrirnos con la sangre poderosa de Cristo. Se rompió toda maldición. Hoy mi herencia genética es la de Cristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cada vez que hacemos la cena del Señor y bebemos simbólicamente la sangre del Cordero, esa es nuestra herencia genética, la herencia genética de Jesucristo. Así es, mis amadas joyas preciosas, que no desmayemos, sino reflexionemos, meditemos que hay áreas que entregarle a Dios, que aún seguimos atesorando en nuestro corazón. Él quiere cambiarnos, transformarnos cada día hasta llegar a ser el varón perfecto como lo es Él. Y eso pues toma tiempo y es un proceso. Y si Él nos ha elegido y Él nos ha llamado, no nos dará lo que anhelamos, sino antes ser probados. Seremos probados en nuestra fe, en nuestro caminar con Él, en nuestro amor, lo que proclamamos. Pero mantengámonos firmes, porque vale la pena. Vale la pena. Hoy más que nunca puedo decirles que vale la pena renunciar al mundo, renunciar a Satanás y sus demonios, dejar amistades que no nos convienen. Yo en mi proceso perdí familiares que no son de la fe, pero que al final de cuentas me vine yo a dar cuenta y pensar que la salvación es individual. Y yo corrí por mi alma, yo corrí por salvar mi ser. Y gloria a Dios que en su infinita misericordia puso su mirada en mí para poder compartirles hoy este testimonio. Les pido, mis amadas joyas preciosas, que no desmayemos, que hay sanidad en Cristo Jesús, que Él puede tener el control absoluto de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser cuando nos entregamos a Él. Hay un proceso, pero en medio del proceso Él está contigo. Pasarás por el horno de fuego y no te quemarás, porque Él irá contigo. Caminarás por el desierto, mas no morirás de sed, porque Él será el agua que refresca tu ser. Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Sigamos conectadas con el poder de lo alto. El día del Señor vendrá. Tu milagro ya tiene día, tiene hora. No pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Sé constante, sé perseverante. No te rindas, ponte la armadura en todo tiempo, porque mientras dura este proceso, nuestro Señor quiere hacer de ti una joya preciosa, un diamante. Pero recuerda que el diamante cuando sale el diamante, cuando es sacado de esa montaña, es un pedazo de carbón feo. Pero cuando empieza el proceso,
y empiezan los cortes y empiezan a moldearlo, a meterlo y sacarlo del horno para sacar el brillo, las impurezas. Ese es parte de nuestro proceso en la vida. Aún hoy más en las manos de nuestro Señor, no temamos, no desmayemos, aferrémonos a sus promesas, cubrámonos con la sangre de Cristo. Imagínense estar bajo este tormento y no tener fe y esperanza y que Cristo no hubiera pagado con su vida en la cruz del Calvario. Vivir eternamente aterrorizados, agobiados, abatidos, atribulados, atormentados por las fuerzas del mal. Imagínense eso, qué horror. Gloria a Dios que dio su vida. Gloria a Jesús, que su amor fue tan grande y no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos vengamos al arrepentimiento, le entreguemos nuestro corazón y seamos hijos suyos. Nos despedimos con una breve oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido, Padre, que en medio de este proceso nos dé las fuerzas para continuar, Padre. Ayúdanos a entender y comprender que tú quieres cambios cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas cada día. Ayúdanos a entregarte todo aquello que no nos conviene. Ayúdanos a entregarte todo aquello que nos obstaculiza recibir tu favor, recibir tu milagro. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sabemos que sin ti somos débiles y somos presa fácil del maligno. Pero nos aferramos a tu palabra y declaramos que todo lo podemos en Cristo, en ti, permaneciendo en ti, en tu palabra, bajo obediencia, que todo podremos vencer, que en ti somos más que vencedores, Padre. Bendice de una manera sobrenatural, Señor, a todas estas hermosas joyas preciosas que de alguna forma hoy tú estás trayendo a este ministerio, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego que ellos tengan un toque maravilloso de tu Santo Espíritu, Padre, porque así como estás aquí conmigo, estás ahí con cada uno de ellos, Padre. Háblales a través de sueños, visiones, revelaciones audibles, Padre. Pon el querer y el hacer, Padre, de escudriñar tus escrituras para poder confrontar las acechanzas del maligno, Padre. Los cubrimos, Señor, con tu sangre poderosa, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, declarando, Padre, que tú los llevarás como la luz de la aurora, de victoria en victoria, de aumento en aumento, hasta resplandecer como un sol brillante. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta pronto, mis amadas joyas preciosas. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente. Bye, bye.